¿Qué pensarías de un país que durante siglos fue sinónimo de miseria, lucha y hambre y que ahora, tras alcanzar la riqueza, esconde un lado oscuro en su historia? Un lugar donde la esperanza de una vida mejor estaba anclada en la inmigración, donde generaciones enteras abandonaron su tierra natal buscando algo, cualquier cosa, que les ofreciera una chispa de luz. Ese país era Irlanda. Y ahora, en un giro del destino que podría parecer un milagro, Irlanda se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo. Pero como toda buena historia, hay un lado oscuro. ¿Qué ocurre cuando un país pasa de la pobreza extrema a la opulencia en cuestión de décadas? ¿Qué se sacrifica en el camino hacia la prosperidad? Te invito a reflexionar mientras desentrañamos la compleja y fascinante historia del tigre celta y el precio que Irlanda ha pagado por su éxito. Antes de sumergirnos en el presente, es crucial que entendamos el pasado. Durante siglos, Irlanda fue un país marcado por el sufrimiento. La gran hambruna de la década de 1840 fue una herida que jamás cicatrizó del todo. ¿Puedes imaginar la desesperación de ver morir de hambre a 1 millón de tus compatriotas mientras otro millón se ve obligado a abandonar su hogar? Esta catástrofe dejó una cicatriz imborrable en la psique irlandesa y el país se hundió en una pobreza de la que parecía imposible escapar. Tras obtener su independencia del Reino Unido en 1922, la lucha de Irlanda no terminó. Durante gran parte del siglo XX, la nación continuó atrapada en un ciclo de pobreza y estancamiento económico. La agricultura era la principal fuente de sustento y las políticas proteccionistas solo agravaron la situación. El mundo avanzaba, pero Irlanda parecía estar congelada en el tiempo, condenada a una existencia de dificultades y emigración masiva. ¿Qué harías tú en una situación así? El nacimiento del tigre celta, un resurgir económico inesperado. Y entonces ocurrió lo impensable. En las décadas de 1990 y 2000, Irlanda se transformó en lo que los economistas llamaron el tigre celta, un término tan vibrante y poderoso que evocaba imágenes de un país renacido, rugiendo hacia el futuro con fuerza y determinación. La economía irlandesa comenzó a crecer a un ritmo asombroso, superando el 7% anual en algunos periodos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo un país tan golpeado por la pobreza pudo levantarse de las cenizas y convertirse en un modelo de éxito? Hay varias respuestas a esta pregunta, y todas ellas están interconectadas. Impuesto corporativo tentador. Irlanda ofreció uno de los impuestos corporativos más bajos del mundo, atrayendo a gigantes tecnológicos como Google, Apple y Facebook, y a grandes farmacéuticas como Pfizer. Estas empresas no solo trajeron empleos bien remunerados, sino que también establecieron a Irlanda como un centro global de negocios. Educación y capacitación. El gobierno irlandés apostó por una inversión masiva en educación. Esto no solo mejoró la calidad del sistema educativo, sino que también produjo una fuerza laboral joven, bien educada y altamente calificada. Los jóvenes irlandeses ya no emigraban en busca de oportunidades, las oportunidades estaban llegando a ellos. Unión Europea y fondos estructurales. La adhesión de Irlanda a la Comunidad Económica Europea en 1973 fue un punto de inflexión. Los fondos estructurales europeos ayudaron a modernizar la infraestructura y a impulsar la economía. De repente, Irlanda tenía acceso a un vasto mercado y a recursos que antes parecían inalcanzables. Inversión extranjera directa, IED. Irlanda se convirtió en un imán para la inversión extranjera directa. El flujo de capital extranjero transformó el paisaje económico del país, creando empleos y aumentando los ingresos fiscales. Las calles de Dublín y Cork comenzaron a llenarse de oficinas modernas, tiendas de lujo y una creciente clase media que disfrutaba de los frutos del milagro económico. Pero, como suele ocurrir, no todo lo que brilla es oro. Mientras el mundo miraba con admiración a Irlanda, dentro del país comenzaban a gestarse sombras que amenazaban con ensombrecer su éxito. La otra cara de la moneda. Es fácil quedar deslumbrado por el éxito económico de Irlanda, pero detente un momento y pregúntate, ¿qué significa realmente el progreso? Mientras la economía irlandesa se disparaba, no todos los irlandeses se beneficiaban por igual.
La brecha entre ricos y pobres comenzó a ensancharse y la desigualdad se convirtió en una preocupación creciente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un país tan rico tenga tanta gente descontenta? Desigualdad, un abismo creciente. A medida que Irlanda se volvía más rica, la distribución de esa riqueza se volvía cada vez más desigual. Las zonas rurales, que alguna vez fueron el corazón de la Irlanda agraria, comenzaron a quedarse atrás. Mientras Dublín y otras ciudades florecían, muchas áreas rurales se vieron atrapadas en un ciclo de declive económico. Los precios de la vivienda en las ciudades se dispararon, dejando a muchos jóvenes sin la posibilidad de acceder a una vivienda propia. ¿Te imaginas trabajar duro toda tu vida solo para descubrir que nunca podrás permitirte un hogar en tu propia ciudad? El PIB per cápita de Irlanda puede ser uno de los más altos del mundo, pero este número oculta la realidad de una nación dividida. Mientras algunos disfrutan de una vida de lujo, otros luchan por llegar a fin de mes, atrapados en empleos precarios o sin acceso a las oportunidades que prometía el auge económico. Crisis de la vivienda, un sueño inaccesible. El sueño de tener una casa propia se ha convertido en una pesadilla para muchos irlandeses. La crisis de la vivienda en Irlanda es uno de los ejemplos más dolorosos de cómo el rápido crecimiento económico puede tener consecuencias devastadoras. A medida que la demanda de vivienda aumentó, la oferta no pudo seguir el ritmo, lo que resultó en un aumento drástico de los precios de las viviendas y los alquileres. ¿Cómo se puede hablar de éxito económico cuando miles de personas están sin hogar o viviendo en condiciones deplorables? Las políticas gubernamentales, lejos de solucionar el problema, han agravado la situación. La construcción de nuevas viviendas ha sido insuficiente y muchas personas se ven obligadas a vivir en espacios reducidos, compartiendo apartamentos con extraños, o en el peor de los casos, enfrentándose a la falta de vivienda. Identidad cultural, un patrimonio en peligro. El auge económico de Irlanda no solo ha transformado su economía, sino también su identidad. La globalización, impulsada por la llegada de multinacionales y el estilo de vida occidental, ha erosionado muchas de las tradiciones que definían a Irlanda. La lengua irlandesa, que alguna vez fue el corazón de la cultura nacional, está en declive y las nuevas generaciones están cada vez más desconectadas de sus raíces culturales. Este proceso de occidentalización ha traído consigo una homogeneización cultural, donde las tradiciones locales son superadas por las influencias extranjeras. La prosperidad económica ha mejorado el nivel de vida, pero muchos sienten que se ha pagado un alto precio en términos de identidad y patrimonio cultural. Salud mental, bajo la presión del éxito. El éxito económico trae consigo una presión invisible pero poderosa. La competencia en el mercado laboral, el alto costo de vida y las expectativas de mantener un cierto nivel de éxito han generado una crisis de salud mental en Irlanda. Aunque el país es próspero, los índices de depresión, ansiedad y suicidio están aumentando, especialmente entre los jóvenes. En una sociedad que valora el éxito material por encima de todo, muchos irlandeses se sienten atrapados en un ciclo de consumismo y competencia. La presión por alcanzar y mantener un cierto nivel de vida ha llevado a muchos a cuestionar el verdadero valor de la riqueza. ¿Qué significa tenerlo todo si no puedes encontrar la paz mental? Dependencia de las multinacionales. Juego peligroso. El auge del tigre celta se basó en gran medida en la inversión extranjera directa, especialmente de multinacionales que aprovecharon los bajos impuestos de Irlanda. Sin embargo, esta dependencia es una espada de doble filo. ¿Qué pasará si estas empresas deciden trasladarse a otros países con condiciones más favorables? Irlanda se enfrenta a un riesgo latente. Su economía podría colapsar si pierde a estas multinacionales. Las recientes discusiones sobre la armonización del impuesto corporativo en la Unión Europea han puesto de relieve esta vulnerabilidad. Si Irlanda pierde su ventaja fiscal, las multinacionales podrían reconsiderar su presencia en el país, lo que tendría consecuencias devastadoras para la economía. ¿Qué harías tú si todo lo que has construido estuviera en peligro de desaparecer?
Y con esto concluimos un episodio más de Destinos Mágicos. Espero hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Dejen sus comentarios abajo. Hasta luego.